Dios te bendiga en este momento. Quiero compartir la palabra de Dios contigo en el libro de Marcos capítulo 8. El Evangelio según San Marcos capítulo 8 verso 34. Y es bien interesante lo que nuestro Señor Jesucristo expresó allí a sus discípulos y a la multitud. Y la vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios así en Marcos capítulo 8 verso 34. En el nombre de Jesús, amén. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta palabra es bien interesante por diferentes motivos, diferentes razones. Una de ellas es que es expresada por nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que salió de la boca de Jesús fue para beneficio de la salvación del hombre, lo cual nos debe de interesar a todos nosotros. Y muchas personas saben y se identifican con su Señor Jesús. Muchas personas dicen tener a Dios, muchas personas dicen agradar a Dios, que son hijos de Dios. Pero lo que nos enseña la palabra del Señor acá es un requisito o es una demanda para todo ser humano que quiera seguir detrás de Jesús. Y es interesante seguir a Jesús porque es el único que nos puede salvar de la condenación y de la perdición eterna. O sea, que es algo que todo ser humano debe de seguir. Porque Jesucristo es el único aprobado por Dios para dar salvación y perdón de los pecados a todo ser humano. Y Jesucristo acá le habla a la multitud, a las cantidades de personas que estaban rodeándolo allí y a sus discípulos. Sus discípulos eran personas que estaban dispuestos a seguir a Jesús. Y esto es necesario que nosotros lo sepamos. Es necesario recordar lo que Jesucristo le dijo a aquellas personas allá, que nos lo dice a nosotros hoy por medio de su palabra. Jesucristo le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, punto número 1, es voluntario. Es una decisión personal de cada individuo sobre esta tierra. Dios nunca ha obligado al ser humano a tomar el mejor camino, que es Él. Por eso hay personas que han tomado otras decisiones adversas a las decisiones que Dios quiere que el ser humano tome. Por eso hoy nosotros vemos personas que han tomado caminos erróneos, caminos que van en contra del orden y el deseo de Dios, porque Dios invita al ser humano de una forma especial para que sea el mismo ser humano que decida seguir a Jesús. Y por eso específicamente dice: si alguno quiere, en otras palabras, si sale de usted al seguirme, si sale de su corazón, de su decisión, el seguirme, pues deben de tomar esto en cuenta. Si ustedes quieren en verdad seguirme, si a ustedes les interesa seguir en pos de mí, deben de saber esto: que deben de negarse a sí mismo. ¿Por qué negarse a sí mismo? ¿Por qué habla acá de negación? ¿Por qué habla de un negarnos a nosotros mismos? Esto nos ilustraría rápidamente al libro de Adán o al libro de Génesis, que habla sobre Adán, sobre esa trayectoria de pecado de Adán. Nosotros sabemos que Dios, por medio de su palabra, le dice a Adán: de todo árbol puede comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Pero nosotros sabemos también por medio de la palabra del Señor que la serpiente, o sea, Satanás, indujo al hombre para que cometa lo contrario a la voluntad de Dios. Ahora bien, la voluntad de Dios era que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás induce al hombre y a la mujer a que decidan rebelarse contra la voluntad establecida por Dios, que era no comer del árbol. Ahora, ¿cuál es la voluntad que se manifiesta acá en medio de esa desobediencia de Adán y Eva? La voluntad propia, el propio yo, mi propia decisión, que es contraria a la decisión establecida por Dios. La decisión ejecutada por Adán y Eva, la primera pareja que nos enseña la palabra de Dios, fue tomar su propia decisión, lo que yo quiero hacer. La decisión ejecutada por Adán y Eva, la primera pareja que nos enseña la palabra de Dios, fue tomar su propia decisión, lo que yo quiero hacer. Y lo que Jesucristo le está diciendo acá, en otras palabras, a esa cantidad de personas y a sus discípulos, era que debían de negarse a su propia voluntad para seguirlo a Él. Ahora entraría otra pregunta. ¿Por qué negarse a su propia voluntad? ¿Por qué negarte tú a ti mismo para seguir a Cristo de forma efectiva como Él te lo demanda? ¿Sabes por qué? Porque el sistema del hombre, el sistema que ha recibido el hombre, ese adoctrinamiento, es una inducción de Satanás. El Señor los reprenda. ¿Por qué? Porque Satanás induce al hombre a que supuestamente haga todo lo que quiera, que Él es libre de hacer cuanto Él quiera, que la vida es una sola y hay que vivirla. Ese es el sistema de Satanás. Contradecir el propósito perfecto de Dios, el cual Dios también ha perfeccionado por medio de Jesucristo para que todo hombre pueda ser salvo. ¿Por qué específicamente es este caso? Porque Satanás, por medio de esto, lo que hace es que el ser humano se rebele contra su creador. Porque el ser humano quiere hacer todo lo prohibido a la voluntad de Dios. Porque el ser humano quiere hacer todo lo contrario al orden y al deseo de Dios. Y por eso específicamente Jesucristo le dice acá, si alguno quiere venir en pos de mí, debe de saber esto bien claro, que debe de negarse a sus propios deseos, debe de negarse a sus propios placeres para seguirme a mí. ¿Por qué? Porque nosotros a nuestra manera no funciona. Porque a nuestra manera no obtenemos el resultado que Dios quiere que tengamos. Porque nuestra película no es la que debemos seguir. Porque esto funciona bajo el orden de Dios. Y ese orden de Dios es aquel que trae los resultados que todo ser humano debe de anhelar. Y es la salvación y la vida eterna con Cristo Jesús. Y Jesucristo le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Debe de negarse a todas aquellas cosas que van contrarias al orden de Dios y rechazarla y adoptar los deseos de Dios para su vida, para mi vida y para la vida de todo aquel que desea seguir a Jesús. Bendito Dios. Y esto es contrario al sistema de hoy en día. ¿Por qué? Porque la doctrina de Satanás a esta generación es haz todo cuanto quieras. La vida es una sola. Nadie te debe de decir cómo tú debes de vivir tu vida. En otras palabras, vive el desorden que el diablo quiere que tú vivas. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Qué Dios quiere para el ser humano?
la salvación y la vida eterna. Y donde no hay orden, donde no hay reglas, hay desorden. Por eso es mejor recibir las enseñanzas y el consejo de Dios, porque nos traerán salvación y vida eterna. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué refleja la cruz? La cruz refleja un sacrificio. La cruz refleja un peso. La cruz refleja sometimiento. En este caso, sometimiento a Dios. Sometimiento al Salvador. En otras palabras, aparte de tú negarte a ti mismo, debe de llevar tu carga, debe de llevar el peso, debe de mantenerte sometido a Dios, porque la única forma garantizada para el ser humano de poder estar con Dios es esta: negándose a sus propios deseos. Porque número uno, porque el ser humano no puede, no es capaz de salvarse auto a sí mismo. Necesita de un Salvador, y el único Salvador aprobado por Dios es Jesús. Y Jesús es el único que te puede direccionar hacia el Padre. Y no sabes tú ni yo el camino es Él. Por eso es necesario que sigamos sus pisadas, que sigamos sus ordenanzas, que sigamos su dirección, porque Él sí se sabe el camino. Por eso es necesario que, aunque nosotros querramos hacer otra cosa contraria a la de Dios, llevemos esa cruz, llevemos ese peso y entendamos que no es con nuestra fuerza ni es con nuestra capacidad que podemos obtener el reino de los cielos, sino obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Y esto es lo importante. Y Jesús habló en el libro de Mateo también, en medio del transcurso del Sermón del Monte, hablaba de que el camino de la salvación es angosto. ¿Por qué el camino de la salvación es angosto? Porque no todo el mundo quiere negarse a sí mismo. Porque cada quien quiere hacer lo que le venga en gana. Porque ese es el sistema inducido por Satanás al ser humano, que se rebele contra Dios. Haz cuanto quiera, haz cuanto te llegue en mente, aunque luego al final te pasen factura. Hablaba de que el camino de la salvación es angosto. ¿Por qué el camino de la salvación es angosto? Porque no todo el mundo quiere negarse a sí mismo. Porque cada quien quiere hacer lo que le venga en gana. Porque ese es el sistema inducido por Satanás al ser humano, que se rebele contra Dios. Haz cuanto quiera, haz cuanto te llegue en mente, aunque luego al final te pasen factura. Pero Dios, amado amigo, te hace esta invitación. Si tú quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Cuáles son las garantías de seguir a Jesús? El seguir a Jesús es aceptarlo, es recibirlo, es someterse, es obedecerle. ¿Y qué garantía hay? ¿Cuál es el resultado para todo aquel que siga a Cristo? Que estará donde Él está. No es en vano. Hay recompensas para todo aquel que decida negarse a los placeres de esta tierra, que decida abandonar las ofertas del diablo, que decida rechazar rotundamente las ofertas de nacha, las ofertas de prostitución, las ofertas de vender su cuerpo, las ofertas de ganarse el supuesto dinero fácil por seguir a Cristo. Al final hay recompensas. Al final habrá gozo para todo aquel que decida seguir a Cristo. Para todo aquel que, aún sabiendo que Nacha es una oportunidad del diablo para escalar financieramente, y decida rechazarle y decir: no, me voy a negar y voy a seguir a Cristo. Aunque haya escasez, no voy a prostituirme. Aunque haya escasez, no me voy a vender. Aunque haya escasez, no voy a robar. Voy a seguir a Jesús. Habrá recompensa. Porque Jesucristo dijo que el Padre y Él le amarán y vendrán a Él.
el que lo reciba, el que guarde su palabra, el que lo siga. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta palabra es necesaria para todo ser humano que quiera seguir a Cristo para salvarse. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.